Nos encontramos entonces con el 36º encuentro con Lucas, la enseñanza sobre la oración, el Padre Nuestro, Lucas 11, versículos 1 a 4. Nos habíamos preguntado por qué y para qué nos enseña a rezar Jesús, cuál debe ser la predisposición que debe tener el orante durante el rezo y para el rezo. ¿Qué pedimos en esta oración? ¿Y cómo podemos dividir el Padre Nuestro para comprenderlo mejor? ¿Cómo y cuándo enseñó Jesús la oración del Padre Nuestro? No se sabe. Mateo lo reporta en el llamado Sermón de la Montaña, que es un resumen de las enseñanzas morales y espirituales más importantes que hace nuestro Señor, pronunciadas en realidad en diferentes oportunidades durante su trayecto hacia Jerusalén. Lucas nos indica, sin embargo, que la circunstancia que motiva la enseñanza de esta oración fue después de terminar Jesús de rezar y a instancias de uno de sus discípulos. Al escribir Lucas, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como enseñó Jesús a sus discípulos. El Padre Nuestro de Lucas es el más breve que del de Mateo. Tiene 5 peticiones contra 7 que contiene Mateo, pero coinciden en lo sustancial. Comienza diciendo y llamando a Dios Padre, transmitiendo en su oración ese rasgo distintivo en su relación personal con Dios como Padre amante, protector, providente, clemente, que encontramos repetidamente en los textos del Nuevo Testamento, sobre todo en Lucas. Lucas omite la expresión nuestro, posiblemente para evitar en sus lectores provenientes de la gentilidad la impresión que era una oración limitada a un círculo judío, y lo mismo hace con la formulación también de estilo muy judío que estás en los cielos. Al iniciar de este modo la oración, Jesús nos enseña que al rezar no intentemos principalmente aplacar a Dios por los pecados que hayamos cometido, ni pedir el socorro de nuestras urgencias, sino, ante todo, unirnos filialmente con quien es nuestro verdadero Padre Celestial, como hacemos cuando nos levantamos y saludamos a nuestros padres con un beso, con un abrazo. La primera petición del Padre Nuestro contiene un ruego: santificado sea tu nombre. El nombre, para el judío, indica la persona, la realidad misma del hombre. Por su parte, el santificado hay que entenderlo en su significado de reverenciar, considerar o tratar como sagrado a algo. Es lo contrario a considerar o tratar de manera profana, vulgar o común. Estas palabras de Jesús contienen entonces el ruego a Dios de que los hombres vivan de acuerdo con el primer mandamiento de la ley divina, es decir, que los hombres respeten y veneren a Dios con piedad filial. Se pide que Dios sea el centro del corazón del hombre, que sea la primera realidad amada. Necesariamente se pide que los hombres se ordenen a Dios y dispongan en la misma dirección a la sociedad y todas las relaciones humanas. En el fondo, esta petición contiene la única llave para llevar paz a la sociedad de los hombres y de los pueblos, pues es la única vía que destierra los conflictos, los odios, el pecado del hombre, que es la sumisión amorosa por el mismo hombre, de la cultura y de las sociedades políticas respecto de Dios. Si todos los hombres trataran con devoción y honor a Dios, también lo harían con sus semejantes, no solo por ser cada uno imagen de Dios, sino porque no se la puede respetar a Dios haciendo el mal al prójimo. Por el contrario, jamás podemos esperar el fin del odio y de todas las consecuencias derivadas del pecado,
Si los hombres no comienzan a reverenciar debidamente a Dios en el corazón, y si las sociedades construidas por estos mismos hombres no tienen este mismo valor. La santificación del nombre divino también implica el culto debido a Dios, tanto interior y privado como público. Santificar el nombre de Dios es proclamarlo, reconocerlo públicamente como santo, como sagrado. La santificación del nombre de Dios implica finalmente la santidad personal, porque a Dios se lo honra respetando su ley y cumpliendo los mandamientos que nos da. La segunda petición dice, venga tu reino. El reino de Dios es la consecuencia del respeto del nombre de Dios. Si se respeta la realidad divina, Dios pasa a ser el Señor del hombre, y de hecho Dios es el Señor de los hombres. Pero habiendo creado libres a las criaturas racionales, Él no quiere imponer su reinado por coacción, sino que quiere ser reconocido libremente como Señor y Rey. Esta petición contiene en sí dos pedidos distintos pero complementarios uno de otro. Uno es temporal. Se pide a Dios que se haga realidad el reinado ya en este tiempo humano, en la temporalidad del hombre, lo que no es posible si los hombres no se rinden libremente a Dios. El reinado temporal de Dios significa que los hombres se rijan por la ley divina, natural y positiva, y que en las instituciones humanas se conviertan según esta misma ley. El otro sentido es un escatológico, porque pedimos que venga Dios a reinar en forma definitiva, lo que tendrá lugar cuando se haga presente para someter todas las cosas al reinado de Jesucristo y juzgue a todos los hombres, es decir, el juicio final. Sin embargo, Lucas no trae, a diferencia de Mateo, la petición hágase su voluntad, tu voluntad. Continúa diciendo, danos cada día nuestro pan cotidiano. El significado de pan indica todo lo necesario para el hombre. El pan siempre ha simbolizado lo esencial de la vida humana, porque en la mayoría de las culturas es la base de la alimentación y por eso se suele referir a él para indicar el resto de las necesidades básicas. La oración pide el pan suficiente para este día, sin dejarse llevar de la angustia por el día de mañana. Esta idea tiene como trasfondo el episodio de Maná, en el que Dios sustentó diariamente al pueblo en el desierto, el cual debía ser recogido según una medida por persona, es decir, solo lo que se iba a comer para ese día, ni más ni menos, de modo que se confiase en que Dios volvería a hacer lo mismo al día siguiente, y así educaba a Dios en la confianza en la providencia divina. Esta petición manifiesta toda la espiritualidad evangélica que transmite Jesús en sus predicaciones. Limitarse a pedir solo lo necesario es aceptar el ideal de la pobreza evangélica. No me des pobreza ni riqueza, dame aquello que necesito, recita el Proverbio 30, versículo 8. No pedir por adelantado seguridad para el mañana, sino limitarse exclusivamente a lo de hoy. Es la práctica más radical de la confianza total en la providencia divina. Buscar ese sustento por medio de la oración es el reconocimiento pleno de la soberanía divina y por lo tanto el ejercicio de una verdadera humildad. Luego continúa con la petición de perdón. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Tiene esta una variante importante en San Lucas respecto de Mateo. Mateo dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, mientras que Lucas dice que nos perdone nuestros pecados como nosotros hacemos con el que nos debe.
La variante de pecado por deudas no pretende únicamente evitar la repetición de este sustantivo, sino hacer entender a los lectores de San Lucas provenientes de la gentilidad la auténtica connotación moral que tenía el concepto de deuda para la mentalidad semita. Porque la deuda para el gentil conlleva una referencia principalmente pecuniaria, mientras que en el lenguaje bíblico tiene una nota más bien teológica, que es la deuda con Dios, porque el hombre, al ser imperfecto, contrae al ofenderlo. Esta petición también es muy rica y muy propia de la enseñanza de Jesús. Ante todo, porque parte de la certidumbre de que somos pecadores y estamos en falta con Dios, pero al mismo tiempo está preñada de la convicción de que Dios es misericordioso y perdonador, y escucha incluso al hombre que está alejado de él por el pecado, si le pide con un corazón humilde, verdaderamente arrepentido. Pero no menos importante es la persuasión de que la verdadera petición está ligado más a nuestras actitudes que a nuestras palabras. Por eso nos hace poner delante el modo en que nosotros mismos ejercemos el perdón respecto a los que están en falta con nosotros. El que quiere ser perdonado por Dios debe ser él mismo capaz de perdonar a sus ofensores, mostrando así el modo y la medida en que espera ser perdonado por Dios. No podemos, pues, pedir que para nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Y más todavía, a Dios le pedimos con mayor intensidad cuando hacemos el bien al prójimo que cuando lo expresamos con palabras. Continúe diciendo: no nos dejes caer en tentación. La expresión usada por los evangelistas significa introducir, llevar, meter, traer. Es decir, no subraya principalmente la idea de ser eximido de la tentación, sino la de evitar sucumbir en la lógica de la tentación. Porque las tentaciones son inevitables, pero el pecado al que ellas invitan sí se puede evitar con la gracia divina, y esto es lo que se pide al Señor. De este modo, la segunda parte del Padre Nuestro resume la entera vida de la vida en forma plena del hombre. El presente, sintetizado por el pan cotidiano necesario para el sustento, el pasado representado por los pecados que cargamos sobre nuestra conciencia y cuyo peso no siempre estamos muy seguros de saber descargarlo debidamente por el arrepentimiento, la confesión y la debida penitencia. Y el futuro, indicando en las luchas y las tentaciones que no podrán faltarnos en la vida, porque está llena de desafíos y dificultades morales y espirituales. Espero que esto también les ayude a seguir profundizando sobre este texto del Padre Nuestro de Lucas 11, versículos 1 a 4. Será hasta otro momento.